Mire, yo siempre he creído que la verdadera libertad, la verdadera independencia, comienza en los bolsillos de las personas. Que eres verdaderamente adulto cuando ya tienes dinero, no cuando cumples 18, sino cuando ya tienes dinero para mantenerte a ti mismo. Que una de las causas, ayer lo platicaba Kimberly Armengol aquí, de la violencia hacia las mujeres es porque muchas no tienen manera de allegarse al sustento. Y a veces creo que es necesario detenernos a ver organizaciones en donde la igualdad, la equidad y el reconocimiento son verdaderamente importantes. Déjame platicarle que hace unos días me invitaron a dar una plática en HSBC y más o menos la mitad del personal son mujeres. Y eso me llamó mucho la atención y me quedé con eso. Y hoy en la mañana que vi que emitieron un comunicado, me dio oportunidad de constatar que era cierto la impresión empírica que había tenido después de haber estado ahí, estar un buen tiempo. Y además me da la oportunidad de hablar con mi queridísimo Jorge Arce, presidente y director general de HSBC México. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, David. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Oye, hoy te hablo, porque ya hablaremos la semana que entra otra vez sobre el banco y más, de esta política que tienen de inclusión. Yo creo que ustedes son, si no el primero, uno de los bancos más incluyentes en todos sentidos como organización. ¿Por qué no le platicas al auditorio? Mira, David, es parte de nuestros valores. El ser incluyente, el tener una fuerza de trabajo que incluye no solo a mujeres, sino a gente de todos los entornos de la sociedad. Nos hace más ricos como institución, nos ayuda a servir a nuestros clientes mejor. A ver, pero ¿por qué les ayuda a ser mejores? Porque a veces cuando vemos la inclusión como se ve en algunas empresas se ve como una obligación, porque está de moda, porque es bueno. Pero debe haber algo que es mucho más importante, porque a Mira, todos nos conviene, ¿no? claro, mira, definitivamente hemos visto estudios, la experiencia nos ha dado en todas partes del mundo que cuando tu fuerza de trabajo es diversificada, tiene gentes de todos los rubros y en especial tiene más mujeres en puestos de dirección, los equipos mejoran su performance. Entonces, está más que comprobado y lo hemos visto una vez, lo hemos visto muchas veces. ¿Cómo le hacen ustedes en esta materia? ¿Cuáles son los datos que tienen? Porque verdaderamente son de llamar la atención cuando uno de los grandes techos que tienen las mujeres es que pueden empezar las carreras igual que los hombres, pero se van quedando por ejemplo, en las promociones laborales. Mira, y le das el clavo. Si tú ves nuestra fuerza laboral, en las partes de menor rango dentro de la organización, hay más mujeres que hombres. Sí. Y así, inclusive en los mandos medios vemos más mujeres que hombres. Sin embargo, cuando vas viendo los mandos más altos, se van perdiendo muchas de las mujeres. Y estamos trabajando fuertemente por entender que nosotros creemos que es por embarazo o porque se salieron de trabajar, pero la verdad de las cosas es que ellas encontraron obstáculos durante su carrera que no les permitió crecer de la misma manera que los hombres. Y eso es una preocupación que tenemos nosotros como organización, pero debemos de tener también como sociedad. Sí. Y O sea, eso no porque solo si tú pasa. ves al principio de las vidas profesionales, y yo creo que está pasando hoy en prácticamente todo el mundo civilizado, al principio hay incluso más hombres, hay más mujeres que hombres. Pero luego cuando vas avanzando, va creciendo la pirámide, se comienzan a perder mujeres, ¿no? Y eso pasa en todos lados. Mira, no solo pasa en organizaciones grandes como nosotros, pasa en los gobiernos, pero también pasa en los pequeños negocios y en gente emprendedora. Se pierden las mujeres por razones que no entendemos todavía bien, pero sí
tenemos... Es que, por ejemplo, yo te diría una. La maternidad es... La paternidad... No hay una palabra precisa. Ser padre o madre de familia es más fácil para el hombre que para la mujer. eh, O sea, Totalmente. tienes dos ejecutivos que entran el mismo día a trabajar y los dos, uno hombre, una mujer, y se embarazan al mismo tiempo cada quien de su pareja. Para el hombre es más fácil mantenerse laboralmente. Claro, no solo eso, sino la mujer llega a su casa y tiene más obligaciones que el hombre. Sí. Entonces, la mujer no solo trabaja en la oficina, trabaja en su negocio, sino llega a trabajar en su casa todavía, mucho más que el hombre. Y al mismo tiempo recibe menos compensación que el hombre. Entonces lo vemos y lo vemos en muchos casos. Entonces lo que tenemos que hacer como sociedad y como organización, y uno de los enfoques importantes para HSBC, es asegurarnos que esas cosas que son muy de la sociedad vayan desapareciendo. Para hacer eso, pues tienes que tomar acciones afirmativas. Tienes que asegurarte que cuando vayas a contratar a niveles directivos, siempre tengas en la terna mujeres. Que te asegures que tengas una fuerza de trabajo que se sienta que tiene el apoyo de la organización, que tenga la flexibilidad de trabajar de maneras híbridas o de maneras innovadoras para que pueda atender sus obligaciones en el hogar, pero también sus obligaciones profesionales. Y eso es un esfuerzo de todos. Pero también, más que nada, David, también es tu actitud hacia esa situación. No debes de tener sesgos en tu manera de pensar cuando digas, oye, no voy a contratar a esta mujer porque a lo mejor se me va a embarazar, se me va a casar. Claro, o le voy a dar una promoción a uno o a otra, dependiendo de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, tienes que hacer mucho esfuerzo como organización porque todo el mundo quiere hacer las cosas bien, pero tienes que tener disciplina, tienes que tener una sistemática para hacerlo, tienes que medir lo que estás haciendo para darte cuenta si está funcionando o no. Y no tienes que asumir las cosas, sino tienes que darte cuenta y escuchar a las personas. ¿Cómo lo hacen ustedes? O sea, ¿cómo aterrizas esos conceptos? ¿Cómo los aterrizas en el día a día dentro de HSBC? Mira, al final del día tenemos muchos foros de comunicación. Ese es el principal foco. En el banco tenemos una cosa que les llamamos los ERGs, que al final del día son grupos de empleados que se enfocan en ciertas cosas de importancia para el banco. Por ejemplo, inclusión. Entonces está formado por hombres y mujeres que tratan de ver qué se necesita cambiar en el banco, cambiarlo para que tengamos todos la misma oportunidad de que alguien se siente en mi silla en pocos años. Sí, o sea, que no sea el género un determinante si alguien se va a sentar en tu silla o no. Exactamente, que sea porque tienen la capacidad, porque quieren estar ahí, porque pueden estar ahí y porque la gente quiere que estén ahí. Entonces, y no viene de arriba para abajo, no viene porque la institución lo define, sino viene también porque estás escuchando a tus compañeros, a tus compañeras. A veces nos damos cuenta de que cosas que teníamos predeterminadas no son como son. Claro. Oye, ustedes, el comunicado que emitieron hoy hablan de que más o menos mitad y mitad de las promociones son para hombres y mujeres, ¿no? Sí, y lo tenemos y lo estamos midiendo año con año, estamos viendo el progreso. También vemos que no haya un gap en el pago entre hombres y mujeres por puestos similares. Entonces, nos aseguramos que la gente se gane su compensación por mérito, que se gane su promoción por mérito, que no la detenga. O sea, no hay un tabulador para hombres y un tabulador para mujeres. No, para nada. Que es una práctica, si no abierta, pero sí explícita en muchos negocios. Sí, o implícita, que es peor. Sí, tienes razón. A veces la gente no se da ni cuenta que lo está haciendo. Entonces, tienes que educar a tu fuerza de trabajo, tienes que generar una cultura de inclusión. Lo más importante de cualquier negocio es la cultura,
porque dicen que la cultura mata a la estrategia, siempre. Sí. Entonces, tenemos que asegurarnos que la cultura sea de inclusión, sea de meritocracia, que todos tengamos las mismas oportunidades, que contratemos gente de adentro y de afuera para nuevos puestos, que tenga ternas de todos los rubros, porque también hablamos de orientación sexual, hablamos de gente que venga de universidades privadas, públicas o de otros estados. Tenemos que asegurar que tengamos una fuerza de trabajo incluyente. La primera y más importante, definitivamente, hoy por hoy, es la inclusión entre hombres y mujeres para puestos de alta dirección, porque estamos haciendo un gran trabajo y muchas empresas y muchos bancos a niveles hasta medios. De medios para arriba es donde fallamos. Y ustedes, yo creo, mi querido Jorge, que van muy avanzados en eso. Yo creo que es algo que debe reconocérseles. Mira, tenemos el beneficio de ser un banco global, nos permeamos de las experiencias en otros lados y es algo que queremos ser embajadores en México. Queremos ser influyentes con nuestros clientes, con nuestros compañeros del gremio, con toda la sociedad y decirles, esto funciona. El banco es mejor porque hemos tomado el esfuerzo en hacer una fuerza de trabajo incluyente. Y eso, sin lugar a dudas, es mejor. Querido Jorge, no sabes, siempre es mi gusto platicar contigo, hermano. Mil gracias. Escuché tu análisis hace rato, contundente. Qué gran análisis. Gracias, qué amable eres. Te mando un abrazo y platicamos Gracias. pronto. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien.